Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa preferido los domingos para estar bien informados sobre economía, empresa, gestión empresarial, laboral, todo lo que tiene que ver con el programa. Tierra Adentro les da la bienvenida, por supuesto, y Oscar Díaz, su presentador también. Recuerden que nuestro encuentro es todos los domingos a las 7 de la noche, a las 9 de la noche también, en doble horario estelar, pero si usted no llega a casa, está fuera o con algún compromiso, no se preocupe. Desde los lunes usted puede encontrar el programa completo y en partes en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Les sugerimos, por lo tanto, suscribirse, que es gratuito a nuestro canal, y marcar la campanita, por supuesto, porque cada vez que nosotros, el equipo de producción de Viceversa Consulting, genera algún video, alguna nota de interés, va a aparecer de inmediato en sus artefactos, sean celulares, iPads o laptops, lo que ustedes tengan. Así que está hecha la recomendación y gracias a todos los que domingo a domingo se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Dicho esto, hoy lamentamos empezar el programa con una noticia que no solo enluta a Trujillo, ciertamente, sino a todo el país. Esta desgracia ocurrida hace 48 horas o menos de 48 horas, donde se desplomó de manera escandalosa, diría yo, el techo del food court, del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo. Y hay varias preguntas, ¿no? Porque ya van 8 fallecidos, decenas de heridos, historias trágicas. Y la pregunta es, ¿quién está a cargo de esto? ¿Quién es el responsable de que esto no ocurra? ¿No? Ha aparecido información en relación a que un exalcalde de Trujillo quiso cerrar el local, no se le permitió, que efectivamente advirtió que esto podía suceder y esta desgracia ocurrió. Pero ahora empiezan a verse los peligros en otros lugares. Un experto me decía, por ejemplo, y lo digo acá con cargo a profundizar en el tema, que el techo que rodea el Estadio Nacional, que es efectivamente de estructuras de fierro, está en mal estado, el nuevo Estadio Nacional del Perú. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se caiga el techo del Estadio Nacional sobre los miles de asistentes a un espectáculo deportivo, un espectáculo, algún show? ¿Eso estamos esperando? ¿Cuántos casos como estos hay en el Perú? Entonces, el Perú es la segunda economía más grande de América Latina. Tiene el menor índice inflacionario, el menor endeudamiento, tiene las reservas más altas, el mayor crecimiento del PBI. ¿Cómo es posible que no sepamos hacer prevención? Esto es imperdonable y, por supuesto, teníamos que tocarlo hoy en el programa. Está de más decir que expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos en esta desgracia que nunca debió suceder y, por supuesto, también esperamos la pronta recuperación de quienes tuvieron el infortunio de estar allí físicamente cuando cayó este techo del Real Plaza de Trujillo. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Amigos, acompáñenme aquí, vamos a presentar un par de láminas. A ver, la primera. En los últimos 10 años, Petroperú ha pagado impuestos por más de 6.763 millones de dólares. Ese Petroperú criticado, que está quebrando, ¿no es cierto? Que solo da pérdidas. Bueno, eso es lo que pagó. ¿Cuántas empresas pueden decir eso? Segundo dato. Petroperú, y eso lo saben todos los que nos están viendo, todos, nadie, sobre todo los que tienen auto y han tenido que ir a algún autoservicio, saben claramente que solamente en los autoservicios, los grifos que conocemos comúnmente de Petroperú, encontramos los mejores precios. ¿Por qué? ¿Por qué los otros tienen precios tan elevados? Bueno, la existencia, por lo tanto, de la empresa estatal tiene un sentido regulador, de alguna manera, y de eso tenemos que hablar. Pero hace más o menos 100 días, ha habido empezó la gestión del nuevo directorio de Petroperú encabezado por Alejandro Narváez, quien en septiembre estuvo aquí en el programa y que 2 meses después asumió la presidencia de Petroperú. Y en estos 100 días la pregunta es, ¿hemos avanzado? ¿Realmente se ha avanzado?
¿Se ha empeorado o estamos igual? ¿Qué mejor que hablar con el propio presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, para que nos responda esas y otras preguntas? Esa entrevista es la entrevista de portada que llega hoy gracias a Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, que preside el director general de operaciones de Southern Perú, Jorge Mesa. Pregunta por la preventa de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Entrevista de portada. Bien, está con nosotros en nuestros estudios el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, a quien ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación. Buenas noches y bienvenido. Hola, Alejandro. Oscar, buenas noches. Hablemos directamente de los temas que, digamos, tocan a la gestión que tú tienes por delante como presidente de Petroperú. Los últimos años han sido, ciertamente, esto no es un secreto, muy malos para la empresa estatal. Si bien el directorio que tú presides tiene más o menos 100 días, que podría ser un plazo bastante corto para enfrentar una crisis como la que han encontrado, ¿te atreverías a decir hoy en Tierra Adentro que Petroperú está mejor, que va a tener utilidades, por ejemplo, en 2025, o sería demasiado osado? Mirando las cifras que mostramos el lunes pasado ante la opinión pública, sin duda está mejor que antes, ¿no? Recordar simplemente que las pérdidas que habíamos proyectado, o había proyectado la administración anterior, estuvo en torno a 1.030 millones de dólares. Y nosotros con la gestión que hicimos durante los meses de noviembre y diciembre cerramos el año con 805 millones de dólares. Hay una diferencia de casi 200 millones. Eso es un ahorro para la empresa, para el Estado, para todos los peruanos. Por lo tanto, la conclusión muy sencilla, una mejor gestión que la anterior. Ahora, un tema sensible o importante, clave para la recuperación de Petroperú es sin duda la nueva refinería Talara, que yo he tenido oportunidad de visitar en varias ocasiones, incluso cuando no era la nueva refinería Talara en el 2014. Ahora, la refinería el año pasado, como todos sabemos, no en tu gestión, tuvo que parar por temas técnicos varios meses, afectando los ingresos de la empresa. ¿Cómo está ahora la refinería Talara? De los 95.000, hay que recordarle a los televidentes que la nueva refinería Talara está en capacidad de procesar, de refinar hasta 95.000 barriles diarios de petróleo. ¿Cuánto está procesando y cuándo podría llegar a procesar esos 95.000? No, ahí hay una explicación bastante técnica que hay que hacer, ¿no? En realidad sí, efectivamente la carga está diseñada para 95.000 barriles, es decir, la carga bruta de crudo o de petróleo, ¿no? Pero en realidad sacas producto de esos 95.000, pues en torno a 90.000, 85.000, dependiendo qué tipo de crudo refinas. No es lo mismo refinar petróleo liviano, que tiene un API de 34, 35. El de Talara, por ejemplo. Que el de Talara, por ejemplo. Que los pesados de la selva. Que refinar crudo pesado de la selva o el importado de otros países. Por lo tanto, depende de la materia prima que tú inyectas en la refinería, pues salen los productos. Ahora mismo estamos tendiendo básicamente a refinar crudo liviano, porque es más barato incluso que los crudos pesados, curiosamente. Es un fenómeno que se está presentando en el mundo de los hidrocarburos, de que termina el crudo pesado siendo más caro que el crudo liviano, por lo tanto optamos más por aquello que nos da mejores márgenes de refinación, mejor resultado. Hay un par de cuadros, señor director, que creo que pueden acompañar perfectamente los primeros dos ítems que acabamos de abordar. Uno es el Plan de Acción 2004-2025, y ahí quisiera, Alejandro, que nos pudieses explicar de este plan de acción. ¿Han podido ya, digamos, implementar la mayoría, la mitad? Prácticamente todas van simultáneamente estas medidas. No se puede atacar una sola acción, una sola medida, un solo plan, si al mismo tiempo no atacas las otras. Por ejemplo, eso de hacer que las refinerías se estabilicen y que tengan capacidad de producción máxima, como la de las 3 refinerías que tenemos en todo el país, y por otra parte el tema de optimizar costos, reducir gastos, todo eso está en marcha. Y yo creo que gracias a esas medidas, a ese plan de acción que pusimos en ejecución en noviembre pasado, logramos esos resultados que creo que son bastante buenos para lo que encontramos la empresa, ¿no? Una situación difícil financieramente hablando, en tema de gestión, etcétera, etcétera. Creemos que este año, más o menos anunciabas, este año va a ser un buen año sin duda,
Pero eso dependerá también de una serie de factores externos y también factores internos, porque una empresa que está siempre en la mirada de todo el mundo, hay situaciones difíciles de sortear. Recordar que heredamos una empresa con serios problemas de gestión, hay un problema de cambio constante en la cultura organizacional, hay un serio problema de ineficiencias, etcétera, etcétera. También heredamos una empresa con un capital de trabajo negativo de en torno a 2.000 millones de dólares y eso para nosotros es preocupante, ¿no? Justo hay un cuadro, director, sobre resultados 2022-2024. Me parece que ese cuadro, digamos, reseña de alguna manera cómo se encontró y cómo se está empezando a enderezar la empresa. ¿Es así? ¿Nos puedes explicar en qué consiste, qué es lo más saltante de esta lámina, Alejandro? Sí, efectivamente. Decía hace un momento de que nosotros heredamos una empresa en octubre, noviembre exactamente, a octubre, el ejercicio real, enero-octubre estaba en torno a 805 millones un poquito menos, de pérdida realizada. Luego, entre noviembre y diciembre, hicimos una serie de ajustes, de medidas de manejo mucho más eficientes, ahorro de gastos, porque también hay un imperativo legal. Hay un decreto de urgencia que nos dice que hay que reducir gastos y costos. Lo hicimos eso durante esos 2 últimos meses del año pasado y gracias a esas medidas logramos reducir esa pérdida proyectada desde hace un momento de 1.030 millones y ahora estamos cerrando el año, o cerramos el año pasado con 805 millones. E insisto que este año va a ser un año mejor. No será, digamos, un año espectacular porque heredamos una empresa con serios problemas y creo que en la gestión empresarial no hay magia, ¿no? Hablando no hay milagros. Claro, y hablando de reducción de gastos, entiendo que estos se van a mantener el 25. Hay una lámina sobre eso exactamente, sobre la reducción de gastos Si ustedes ya han aplicado reducción de gastos el 24, o sea, ¿piensan aplicar más reducción de gastos el 25? ¿No pone eso en riesgo la operatividad de la empresa que queremos levantar? Una normativa que se emitió en septiembre del año pasado en la que nos pide de que reduzcamos 30% de los gastos y los costos durante este ejercicio. Estamos en esa dirección, yo sé que lo vamos a conseguir, estamos mirando todas las cuentas que tiene, todas las obligaciones que tiene, estamos reduciendo gastos que son innecesarios para crear riqueza en la empresa y yo sé que lo vamos a conseguir. Obviamente sin poner en riesgo la actividad productiva, la creación de valor de la empresa. Recordar siempre que Petroperú es una industria. Petroperú está en la economía primaria, está en la economía secundaria, también en la economía terciaria. O sea, creamos o producimos materia prima, transformamos esa materia prima en productos y luego comercializamos, hacemos servicios. Entonces, es una economía compleja, difícil, de las pocas que existen en nuestro país. Yo creo que conocer realmente las complejidades de una empresa tan grande como Petroperú, pues a veces cuesta y por eso se emiten opiniones muy desafortunadas, lamentablemente, y escuchamos o leemos continuamente ese tipo de A mí, una de esas declaraciones desafortunadas que a mí me causan gracia, por no decir, por no molestarme, prefiero reírme, cuando dice, vendan el edificio de Petroperú y así se solucionan los problemas. Por favor, o sea, no hay nadie, no hay ningún periodista que investigue mínimamente y que averigüe que el costo de lo que sería vender es ni el 1% de lo que necesita Petroperú. O sea, por favor, o sea, pensemos antes de hablar, porque se repite, entonces la gente se confunde. Ahí hay un problema serio, desconocimiento concretamente o intereses, digamos, que estén detrás de esa opinión. Concretamente, Petroperú tiene el negocio más importante en Lima. El 70% del negocio que mueve Petroperú está en el edificio de Lima. Y eso poca gente conoce. El gran negocio, el centro financiero, está en Lima. Y eso se maneja desde el edificio de Petroperú. Claro. Es más, con la venta de Petroperú, que podríamos hablar de 200 millones, de 100 millones, pues no se resuelve el problema financiero de Petroperú. Es un tema de gestión, de gerencia. Y creo que ahí hay digamos, un mensaje más bien interesada de alguna gente que quiera pues, ver Petroperú declinar. Nuestro deseo no es esa, queremos seguir fortaleciendo, vamos a mantener Petroperú, y eso lo digo claramente, el edificio de Petroperú no es vendible, hay otros activos que no agregan valor a la empresa, que son activos improductivos, esa seguramente lo vamos a vender, de hecho estamos trabajando en este momento de la mano con Proinversión. Claro, hay otra lámina, creo que es la última, señor director, que tiene que ver con reducción de gastos 2025, que es lo que mencionaba hace un momento, y le preguntaba al presidente
de Petroperú si la reducción ya ejecutada, aplicada en 2024, que habría bajado la pérdida en 200 millones de dólares, se va a extender en el 25. Me gustaría ver la lámina, por favor, si la tienen allí, para que el presidente de Petroperú, esa es, pueda explicarnos qué es lo más destacable de esta lámina. Bueno, hay varias cifras aquí. Bueno, si se fijan ustedes en este cuadro, hay unos gastos operativos para el año 2024, porque estaba en torno a 723 millones. Se le acumula un poquito la tasa de inflación proyectada de 2.5%. El total de gastos operativos del año 2024 serían de 741. A eso tenemos que sacar el 30% y esa sería la reducción para este ejercicio. Y dentro de ese capítulo de gastos, pues hay una serie de gastos generales, gastos de venta, gastos administrativos, contratos innecesarios, etcétera, etcétera. Todo eso se irá ajustando, siempre intentando cumplir esa directiva del decreto de urgencia, y estoy seguro que lo vamos a hacer fácilmente. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, al cual hemos saludado en este programa hace 1 o 2 semanas, José Salardi, que conoce perfectamente el tema, además cómo funciona el Estado, los temas de infraestructura, que ha sido pieza importante para impulsar sobre todo el éxito de Obras por Impuestos, y ya se jaló a la que era la directora de Obras por Impuestos en Proinversión y ahora es la viceministra de Economía, o sea, hay un team. Ha dicho algo que, digamos, no nos sorprende, pero de hecho se lo han preguntado, y ha dicho: no vamos a darle más dinero a Petroperú. Ahora, esto era algo que ya se había dicho antes, lo repite ahora el nuevo ministro. ¿Ustedes están pensando seriamente en agenciarse, digamos, con las mejoras que están haciendo, dinero? O sea, porque una empresa, cualquier empresa, Alejandro, necesita dinero para justamente y capital de trabajo. Es el caso de Petroperú. Sin duda. Sin duda, una empresa que ha estado acumulando en torno a 2.000 millones de pérdida necesita capital de trabajo, ese lubricante, ese combustible para que la economía de esa empresa funcione, ¿no? En ningún momento yo pedí, opiné o dije que pediría más dinero al Estado. Lo que sí pedimos es que el Estado, pues bueno, como es su empresa, de alguna forma sirva de aval, ¿no? Claro. Porque yo creo que todos tienen ese dato conocido. Tenemos más o menos 2.000 millones de capital de trabajo negativo a diciembre del año pasado. Y es mucho dinero. Para conseguir dinero barato, digamos con menos tasa de interés, que borde 5%, 6%, que me parece una tasa razonable, unos puntos más, unos puntos menos, nuestros acreedores financieros pues necesitan que alguien te avale. Obviamente. No es suficiente el aval de tus activos fijos. De hecho, solo por citar un ejemplo, la refinería de Talar en este momento tiene un valor de mercado de 10.000 millones de dólares, pero no es suficiente para nuestros acreedores financieros. Claro. Entonces, en ese escenario donde hay limitaciones de capital de trabajo, repito que es el lubricante de todo negocio, necesitamos obviamente pues el aval del Estado. Claro. Pero no le pedimos un solo al Estado, que es diferente, completamente distinto. Claro. En eso y estamos hablando de un Estado que tiene hoy como reservas internacionales netas 78.500 millones de dólares. Sí. Obviamente ese aval es importante para el sistema financiero, básicamente para que tenga tranquilidad, para que sepa que esa empresa que está mejorando tiene el respaldo de su gobierno, mejor dicho, de su dueño. Es correcto, es correcto. El accionista es el Estado, por lo tanto invierte en su empresa, y si su empresa da resultados, está muy bien, pues los dividendos de esa empresa se transfieren al Tesoro Público y luego financiará el presupuesto nacional. Ahora, un tema que le ha costado la cabeza a anteriores presidentes, espero que no sea este caso, Alejandro, específicamente a Pedro Chira, por ejemplo, ha sido decir: señores, Petroperú va a pelear por manejar lotes. Va a pelear, justamente, ¿no? La semana pasada, antepasada, estuve en Perú Petro, están licitando obviamente nuevos lotes y entiendo que está también participando Petroperú. ¿Qué tan importante es para Petroperú poder operar más lotes? Es de capital importancia, sin duda. O sea, hoy por hoy no se entiende un negocio que no esté integrado hacia adelante o hacia atrás. Se llama técnicamente integración vertical. Necesitamos tener campos propios, eso es indiscutible, ¿no? Una refinería tan moderna, pero tan están compleja. preparados para manejarlos, porque los críticos, sí, lo que algunos defensores de otras empresas privadas dicen no están preparados. No, es ignorancia pura, ignorancia pura. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es simplemente producción en lotes, no estamos haciendo exploración, que es diferente. Son dos actividades distintas dentro del upstream. Estamos produciendo.
en el lote 1, en el lote 6, en el lote Z69, en el lote 10. Estamos participando en la producción. No estamos de momento explorando, no estamos buscando petróleo. Ya nos gustaría. En el futuro seguramente eso se hará. Entonces, por lo tanto, no renunciamos, ni mucho menos. Necesitamos campo propio, producción propia, pues que es el negocio que da más márgenes en el negocio petrolero, en torno a 45%, 40%, a diferencia de un negocio puramente refinero que da margen de 15%. Entonces, ahí el negocio central está en producción petrolera. Ahora, lo interesante o lo gracioso, lo extraño, es que, digamos, en cualquier otro país, por ejemplo, hemos reseñado en este programa que Ecuador, Brasil, Colombia, ninguno pues a cargo de comunistas, ¿no? Son países cuyo entre 70 y 80% del petróleo que maneja y produce lo maneja la empresa estatal. O sea, el Petroperú de esos países, y ninguno es comunista, que yo sepa. Bueno, pero acá solo el 14% que está subiendo, efectivamente, a 20 y pico por ciento, y esperan ustedes a 38, entiendo, este año. ¿O el próximo? A 38%. ¿De cuota de mercado? Sí, de cuota de mercado. Bueno, sí, efectivamente aspiramos. ¿Esa es su meta para este año? Para el año ¿Es 2025, ambicioso eso, Alejandro? Sí, esperábamos tener una cuota de participación de 35-38%, y yo creo que va a ser posible a medida que pongamos todo el esfuerzo y un poco de tiempo, ¿no? Y también tener ese lubricante bueno de capital de trabajo que es fundamental en todo negocio. Tú, Óscar, conoces cómo funcionan los negocios. Una empresa que no tiene capital de trabajo razonablemente bueno, pues es difícil avanzar, ¿no? Pero estamos en esa dirección. Esperamos que el propio ministro de Economía y el ministro del sector pues valoren esto y que trabajen de la mano con la empresa que más dinero aporta al Tesoro Público. Claro, hemos visto la cifra del primer cuadro que pusiste. Exacto, eso iba a decir. Súper interesante. Solamente, ¿no?, en los últimos 10 años, ustedes han aportado, la empresa estatal ha aportado 6.763 millones de dólares. El aval de un crédito de 2.000 millones pues cae de maduro, ¿no es cierto? Sí, José Saarri no podría timblarle la mano un segundo para avalar un crédito, por ejemplo. Si comparásemos, por ejemplo, cuánto costó la construcción de la refinería, que estuvo en torno a 5.500 millones de dólares, y la transferencia que hizo Petroperú al Estado de 6.700.000, la diferencia es positiva a favor de Petroperú. Por lo tanto, no habría ningún argumento sólido que dijese que, oye, que Petroperú es una carga para el Estado. Eso no es por desconocimiento, ¿no? Sí, por eso decía, para terminar mi idea, hace un rato me fui muy lejos, es que mientras en otros países el 70% promedio del petróleo lo maneja la empresa estatal, en el Perú no, acá no solamente hay quienes no quieren que el Estado le permita, o sea, que Petroperú compita, ¿no? Que no le dé directamente los lotes, sino que no quiere que compita tampoco. O sea, a ese extremo me he llegado. No quieren que compita con ellos en esa licitación, yo creo de que Perú Petro. Ni siquiera es un tema ideológico, ni siquiera es un tema ideológico, es un tema más de intereses, creo que bastante mezquinos. El empresario puro y duro, el empresario en el sentido estricto de la palabra, compite en buena lid. Petroperú es una empresa pública de derecho privado, por lo tanto compite en un mercado de muchísima competencia. Tenemos competidores muy fuertes de Liga Mundial, Repsol, Valero, Primax, Móvil, son empresas de clase mundial. Lo competimos con ellos a pesar de las barreras que tenemos, a pesar de los controles que tenemos, a pesar de la carga pesada que tiene la empresa. Estamos ahí, peleándola, y esperamos pues en los próximos meses ya un poquito más de, digamos, salir más adelante, y al final del túnel aparece la luz. Pero eso, finalmente, Óscar, es un tema de gestión, es un tema de gerencia, es un tema de management, no es un tema de que sea público o privado. No, eso no es la variable importante aquí, que es cómo diriges, hacia dónde diriges, qué variables controlas, haces o no más eficiente la empresa, más transparente, más rentable. Eso es solo. Recuerdo claramente que eso es lo que dijiste, Alejandro, cuando te invitamos en septiembre y tú ni soñabas volver a Petroperú, porque recordemos, amigos televidentes, que Alejandro Narváez fue presidente de Petroperú en el gobierno de Alejandro Toledo los primeros años y fue elegido además el funcionario público del año entonces. Y ahora, claro, conversábamos de eso, hablabas de gestión y bueno, la vida te puso frente nuevamente a la empresa estatal y estás haciendo gestión. No es fácil, ciertamente. No es fácil, es una empresa muy compleja con muchos problemas, con cambios continuos de cultura empresarial. Cada presidente que entra inyecta su propio estilo de gestión y muchas veces discrepantes entre unos y otros. Y yo tengo un estilo de dirigir, tenemos una idea de qué debe ser la cultura empresarial de Petroperú, una empresa con unas cargas muy abultadas, pero a pesar de eso, intentando entender cómo debiera funcionar un negocio y siendo empresa del Estado y conociendo lo que realmente el Perú necesita, hacemos todo el mejor esfuerzo y la experiencia en ese sentido vale mucho.
y es lo que estamos intentando hacer ahora mismo, ¿no? Una última pregunta. Lo dijo aquí el ministro de Energía y Minas. Primero, vemos a un ministro totalmente identificado ciertamente con la importancia de Petroperú, lo cual no pasó lamentablemente con nuestro buen amigo Rómulo Mucho, que llegó envenenado, ¿no? Llegó envenenado y era pues una empresa quebrada. Era rarísimo, yo lo critiqué, él se molestó, pero se lo digo con todo aprecio y cariño. ¿Cómo puede ser que el ministro de Energía y Minas hable de de su propia empresa? O sea, no tiene sentido. Que bueno, que lo haga pues Carlos Paredes, pero no el ministro. Ahora, el actual ministro ha dicho claramente que es importante la empresa estratégica, pero nos dijo algo más, que fue contigo, Alejandro, a Arabia, y que empresas como Aramco ya están pisando tierra peruana. Por un lado, el hecho concreto es que Aramco ya adquirió casi la mitad de la participación de Hanoil en el gas de Camisea y estaría a punto, si no pasó ya, que compre toda la cadena de grifos del Grupo Romero Primax. ¿Esto lo acerca también a Petroperú? Esa es la pregunta. Sí, últimamente hay mucho interés en Petroperú, empresas de clase mundial como Aramco, ¿no? Por citar luego CNPC, la empresa que es la tercera más grande en el mundo, la empresa china. Sí, sí. Incluso las empresas rusas que están interesadas en trabajar con nosotros. Es decir, hay un abanico de interesados y eso por algo será. Ven a Petroperú con un proyecto de largo aliento, un proyecto rentable, un proyecto confiable, y eso es bueno para nosotros. Los propios acreedores financieros se están acercando cada vez más por querer trabajar con nosotros y eso para nosotros es muy bueno. Pero yo quería, digamos, subrayar algo, que la imagen que presentaste al principio acerca de los precios de los combustibles en el Perú. ¿Cómo puede ser posible de que grifos privados tengan una diferencia de 4 o 5 soles con los grifos de Petroperú? Ahí está el rol social de Petroperú, el rol regulador de Petroperú, ese rol subsidiario del que se habla y a veces poco se entiende. Y ese 4 o 5 soles estamos hablando de que tú eres economista, ¿25%, 20%? Más o menos. Es terrible, eso no tiene ninguna dinero. justificación, Nosotros, por muy bonito que esté el grifo. La cosa es muy sencilla, ¿no? Ustedes vean, facilito, que es un programa de Ocinermin, donde aparece la lista de precios de todos los grifos en el Perú. Y ahí tiene Petroperú el precio más barato que la competencia. La competencia tiene un galón en San Isidro, Miraflores, 22 soles. Petroperú tiene 15 soles. Bueno, pues algo pasa aquí, algo raro pasa aquí. Entonces ahí estamos nosotros manejando. Y no es que el Estado subvenciona, digamos, aclaremos eso, o sí, ¿el Estado subvenciona el petróleo que da Petroperú en absoluto? No, para nada. Ni un sol. Ni un sol. O sea, ni un céntimo. Nos jugamos la vida como podemos y hacemos lo que podemos. Pero esa diferencia es importante. Por eso yo creo que es bueno que nuestros, digamos, la gente que nos está viendo este programa, que este programa tome nota de que el grifo más barato y de buena calidad, y no se puede poner en cuestión la calidad del producto de Petroperú, el mejor diésel, el que tiene más rendimiento de Petroperú, y está demostrado, lo pueden fácilmente contrastar con los informes que tenemos de empresas especializadas. Por lo tanto, el rol que juega Petroperú, además de aportar o transferir mucho dinero al Estado, tiene precios competitivos en el mercado, más barato que la competencia, genera empleo, dinamiza la economía, tiene un aporte importante al PIB del país. Pues hoy estamos hablando de una empresa seria. Es la primera empresa del Perú que creo que decir las cosas con un poquito más de, digamos, de prudencia, ¿no? Cuando se hacen declaraciones muy altisonantes, poco afortunadas, yo creo que es por lo menos cuestionable, ¿no? De acuerdo. Alejandro, muchas gracias. Ha sido muy claro. Ya te habíamos comprometido la vez anterior, creo que fue en noviembre, diciembre, para que estuviese con nosotros. Queríamos seguir la gestión y ver los avances. Por eso la pregunta en algún momento era si estos eran buenos deseos o cosas que se han llevado a la realidad, y vemos efectivamente que se están concretando. No es una tarea fácil, pero ya sabes que este es un programa que se la ha jugado por Petroperú. Nos hemos ganado algunos enemigos, algunas críticas, pero es que creemos en lo que significa Petroperú, pero hay que mejorar la gestión, lo que tú dijiste, no se trata de otra cosa. Oscar, estoy agradecido por ese gesto que tienes y yo creo que es un programa serio. Es un programa serio que apunta a las cosas tal como son. Y hay diferencias significativas entre otros programas que pues, hacen otro tipo de comentarios o simplemente abordan temas que no se condice con lo que realmente es la empresa de todos los peruanos, ¿no? De acuerdo, pero sigamos haciendo gestión, que eso es lo que están haciendo ustedes. Es nuestro trabajo. He visto en la última visita a la refinería realmente el alma que se ha recuperado
la mística de Petroperú, lo he visto en la cara de cada uno de sus trabajadores, los ingenieros, a los cuales abrazo desde aquí a los amigos, a todos los amigos de Petroperú de Talara, y eso la verdad me emocionó, me dio mucho gusto. Lo vi, lo sentí, y solo así se puede levantar la empresa, no hay otra manera. Más tarde o más pronto esa refinería terminará siendo un patrimonio nacional. Yo creo que es una obra realmente impresionante. Los que conocemos, pues bueno, tenemos esa admiración, ¿no? Y hay ingenieros peruanos que son capaces de construir una obra tan extraordinaria. Es una de las pocas que existen en el mundo, pero por desconocimiento, por ignorancia, muchas veces opinan cosas que no son ciertas. De acuerdo. Bien, amigos, ha sido la palabra del presidente de Petroperú, que cumple a la cabeza del directorio de esta importante empresa estatal 100 días. Ha compartido con nosotros en Tierra Adentro, en exclusiva, una evaluación de lo que han sido estos 3 meses y pico, y vamos a estar obviamente a la expectativa. Este es el primer programa económico empresarial del Perú, es el primer programa que se dedica a las industrias extractivas, minería, petroenergía, que son los que han catapultado la economía peruana. Por lo tanto, no vamos a cejar en ese esfuerzo y por eso agradecemos que sean los protagonistas quienes hablen en nuestros estudios. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y hasta siempre. Hasta siempre. Nos vamos de inmediato, quédate conmigo, a la primera pausa, por supuesto, con nuestros datos duros, nuestro segmento de pase comercial, que llega gracias a Southern Perú. El dato duro nos habla de la producción de litio, es muy interesante. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. ¿Quiere usted saber por qué Tía María puede ser un proyecto ejemplo mundial? ¿Cuál es su real viabilidad? ¿Cuál es la diferencia de lo que podría haber sido el proyecto hace 15, 20 años y lo que puede ser hoy? De eso vamos a hablar con un experto en el siguiente bloque. No se lo pierda. Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cavani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Así es, empezamos de inmediato el segundo bloque del programa después de la entrevista de portada que tuvimos al presidente de Petroperú haciendo anuncios importantes sobre cómo está la empresa. Vamos a tratar de invitarlo regularmente porque esta es la principal empresa estatal del Perú. Como dije al principio del programa, seguramente muchos de ustedes no lo sabían. En los últimos 10 años esta empresa ha pagado en impuestos al propio país más de 6.700 millones de dólares. No es poca cosa. Entonces, por eso es que cuando nos dicen, ¿y por qué en Tierra Adentro hablan bien de Petroperú? Bueno, porque es la principal empresa estatal. La necesitamos, así de sencillo. Acá no hay ideologías, acá no hay que ser de derecha, de izquierda, caviar. No, no, por favor, por favor. Pensemos en el Perú un ratito. ¿Tenemos intereses particulares? Muy bien. Muy bien, nosotros somos proempresariales. Yo soy empresario. Yo tengo una empresa hace 25 años que se llama Viceversa Consulting. ¿Cómo no voy a creer en la empresa privada? Por supuesto que sí, pero cuidado, no nos chupamos el dedo tampoco. ¿Ok? Hay gente interesada en que Petroperú caiga. ¿Para qué? Para comprarla. Barata, por supuesto. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Se entiende, no es cierto? Ok, vámonos de inmediato a la entrevista central de hoy. La entrevista central de hoy llega gracias a Media Impact. Conviértete en una de las empresas más valoradas del país. En Media Impact mejoramos la reputación de marcas líderes y fortalecemos lazos con todos tus stakeholders. Que tu empresa no deje de crecer. Media Impact, especialistas en estrategias de marca y comunicación. Entrevista central. Amigos, no hay duda de que uno de los proyectos mineros más importantes y esperados en el Perú se llama Tía María. Se realizaría en Arequipa, a cargo de la empresa Southern Perú. Han pasado muchas cosas en los últimos años y a pesar de que tiene aprobado un estudio de impacto ambiental vigente que le permitiría perfectamente mañana mismo empezar
actuar, bueno, ha habido una serie de acontecimientos que todos conocemos y no vamos a volver a repetir. Sin embargo, estamos ante la posibilidad real de que nuevamente eche a andar el proyecto y que veamos que sea una realidad para el beneficio de todos los peruanos. Dicho esto, queríamos invitar hoy, y tenemos en nuestros estudios al CEO de Intermet, pero en su calidad de, además de ingeniero metalúrgico, porque él conoce el tema como pocos. Se trata de Alfredo Olaya, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, Alfredo. Gracias, Oscar, por la invitación. Encantado. Vamos a hablar de esto porque creo que es importante hacer docencia en el programa y tenemos una primera lámina que habla de las rutas del procesamiento del cobre. ¿Cómo ha evolucionado, le pregunto al experto Alfredo, cómo ha evolucionado el procesamiento de los minerales, especialmente el cobre, en los últimos años? Para esto yo quisiera empezar diciendo que hay dos rutas principales para el procesamiento del cobre. Una que es la que tiene que ver con la concentración de los minerales de cobre, usando una planta concentradora, en la cual hay que usar bastantes etapas, básicamente lo que es molienda, flotación y también fundición y refinería. Más o menos el 80% de nuestros minerales de sulfuros son tratados vía esta ruta metalúrgica. Pero también en el transcurso, especialmente de los últimos 20, 30 años, ha surgido una ruta que es la ruta hidrometalúrgica. Hidrometalúrgica tiene que ver con las soluciones acuosas y a baja temperatura, y que es muy apta para minerales que son básicamente oxidados y algún tipo de sulfuros especiales llamados sulfuros secundarios. Esta técnica hidrometalúrgica ha permitido aumentar las reservas de cobre porque hay muchos yacimientos que simplemente no eran económicos para explotar vía la concentración, lo que decíamos al inicio. Pero sin embargo, vía hidrometalurgia sí se ha podido. Te hago una comparación, los yacimientos normales tenían 2% de cobre o 1% de cobre. Ahora con la hidrometalurgia se pueden explotar yacimientos de 0,3% y 0,2% de cobre y ser viables económicamente. Aparte hay una serie de ventajas ambientales también que tienen que ver con la hidrometalurgia. Y quizás muchos están familiarizados con el término lixiviación, justamente que es esta tecnología que permite disolver minerales de cobre a través de unos pads de lixiviación, que son, digamos, montículos muy grandes de mineral oxidado básicamente, con características geotécnicas muy seguras y que también logran justamente atrapar el cobre que está en el mineral y luego avanzar a etapas ya de solución, básicamente formándose sulfato de cobre, y luego una etapa de extracción por solventes. Eso quiere decir, por ejemplo, que ahora se saca mayor provecho y se tiene una mejor, digamos, rentabilidad respecto a la extracción del cobre. Es lo que tú estás explicándonos. Efectivamente. Ya, pero eso, ¿qué tan importante es para el país o para el entorno? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Esto beneficia? ¿Deberíamos estar más tranquilos que ese procedimiento o esos procesos son mejores, más amigables con el medio ambiente, además de eficientes? Te diría definitivamente que sí. Lo digo porque estamos acostumbrados a tratar minerales básicamente a través de las etapas de concentración y luego pasar a lo que es fundición y refinería. Hay muchos países como Estados Unidos y Europa especialmente que han tenido que parar sus operaciones justamente por las emisiones que causan las refinerías y sobre todo las fundiciones. En el caso de la hidrometalurgia no ocurre nada de esto, sino que se hace un tratamiento mucho más amigable al medio ambiente, se hace una purificación y una concentración en lo que es la extracción. La hidrometalúrgica, entonces, es un concepto más o menos reciente para la extracción y explotación del cobre. ¿Y eso es lo que se aplicaría en el caso de Tía María? Completamente. Ajá. Entonces, eso es una novedad, entonces. Completamente. Bueno, para los que estamos dentro de la investigación y de los que ha sido la ingeniería de Tía María, sabemos perfectamente cómo es un proyecto tremendamente responsable y que no genera residuos, digamos, peligrosos. Hay formas de poder tratar el impacto ambiental y se va a poder justamente obtener cobre de alta pureza. 99.999% de cobre sin necesidad de pasar por etapas que antes usualmente se hacían en las plantas concentradoras. Qué interesante, por eso te habíamos invitado. Esto es súper interesante, además porque tú eres ingeniero metalúrgico, conoces estos temas. Qué pena que no se haya difundido tanto esto, porque claro, si la preocupación en Tambo es, oye, me van a hacer una operación que me va a malograr aquí en los cultivos, lo que nos estás diciendo hoy como experto es que eso no va a pasar. No va a pasar. Hay varias etapas que son muy interesantes dentro de lo que es Tía María,
como por ejemplo puede ser el uso del agua. ¿No? Se sigue pensando que el agua se va a usar del río Tambo, de las cuencas, ¿no? Pues es una zona desértica definitivamente, son dos tajos, La Tapada y Tía María, pero definitivamente no. Este proyecto ya tiene un estudio de impacto ambiental aprobado que indica que se va a usar el agua del mar, básicamente a través de plantas de desalinización, esto es filtros y membranas que permiten a través de lo que es ósmosis inversa, producir del agua salada y llevarla a un agua apta para el proceso. Y si no ocurre eso, también está en avance lo que es la represa de Paltituri, que también Sauder ha ofrecido y que está justamente colocándola dentro del nuevo estudio de impacto ambiental. Preguntas puntuales. ¿El proyecto Tía María generará relaves? No, definitivamente no. Y tú debes estar muy consciente de que han habido muchos accidentes a nivel mundial. El tema de los relaves es crítico en la minería. Involucra accidentes y una geotecnia muy avanzada. Ha habido casos en Brasil, por ejemplo, bastante trágicos, notorios, ¿no? con unas penalidades de empresas tremendas. inmensas, además. Empresas, no pequeñitas, mineros informales, no. Por eso estoy muy optimista de lo que es Tía María. No genera relaves, lo que hay son botaderos que son perfectamente controlados y que utilizan soluciones muy diluidas. Por ejemplo, se habla de ácido sulfúrico también. Pero el ácido sulfúrico se va a usar en concentraciones muy bajas, es decir, va a ser muy diluido. Claro. Y luego claro, porque la palabra asusta siempre, ¿no? Por supuesto. Pero es que si es una cosa muy pequeña, la verdad se que va a no disolver tiene... con agua y luego el excedente que quede de ácido sulfúrico se va a extraer. Hay tecnologías para extraer el SO2 o CO3 que pueda quedar. Y realmente es muy, muy bajo el impacto ambiental que produce la hidrometalurgia. Tía María tiene esa excelente oportunidad. Se puede hacer justamente porque el mineral que tiene Tía María está conformado por óxidos y sulfuros secundarios. ¿Hay otro proyecto minero en el Perú que esté aplicando la hidrometalurgia? En Perú no. Tenemos... Por eso, hago la pregunta tonta para que se entienda. O sea, esta sería la primera oportunidad que el Perú tendría un proyecto minero con hidrometalurgia. Digamos, en esa magnitud. En esa magnitud, en esa claro. magnitud es el único. Okay. Recordemos que ya Cerro Verde ha tenido una operación de hidrometalúrgica que actualmente ya está bastante disminuida. Sauder Perú en Toquepala ha tenido también algunos inicios, pero no se puede comparar con las grandes operaciones que hay, por ejemplo, en Chile y que también hay en otros países mineros potentes, ¿no? O sea que también Tía María en ese sentido es una gran oportunidad para el desarrollo y el despegue tecnológico del proceso del cobre en lo que es minería. Exactamente. Se presta el mineral para este proceso y hay mucha tecnología, no solamente para aminorar el impacto ambiental, sino también para lo que es la automatización, ¿no? Y realmente hay máquinas muy, se puede decir, modernas para el despegue de los cátodos. Quizá ahí hemos visto una imagen donde se ve la salida de los cátodos, son instalaciones muy grandes, en la cual hay lo que le llaman justamente, ahí veo una planta de electrodeposición, que no es una refinería, es una planta en la cual hay cátodos y ánodos y se produce el proceso de electrólisis, es decir, se inyecta corriente y se logra justamente depositar, o lo que otros llaman precipitar, el cobre que está en solución, ya con bajas impurezas, se deposita en las láminas que en este caso son los cátodos, y luego a través de unas máquinas despegadoras se logra justamente obtener el cobre con la mayor pureza que se pueda existir, lista para ya embarcar en el puerto. ¿Tía María va a tener fundición y refinería? Definitivamente no. No hay punto de comparación, ni siquiera con lo que hace Sauder en el hilo. No, este es un proyecto que comienza con el mineral y termina directamente con el cátodo de cobre sin necesidad de pasar por una refinería o básicamente por una fundición. Acuérdate que en la fundición el problema es las emisiones de SO2, SO3, o sea, azufre, que justamente a veces exceden los márgenes permitidos. Tampoco hay, en el caso de Tía María, no va a haber este problema de azufre, tampoco de carbono. El agua se va a utilizar de una manera eficiente, así como la corriente. Entonces, realmente estamos en un proyecto de clase mundial.
Qué interesante lo que nos dices. Yo no lo había escuchado antes, no sé si ustedes, amigos televidentes, pero por eso invitamos hoy a Alfredo Olaya, ingeniero metalúrgico, además CEO de Intermet, organizador junto con Viceversa Consulting de Expo Cobre 2026. Antes que nos gane el tiempo, Alfredo, agradeciéndote mucho la explicación, que creo que ha sido bastante didáctica. Hoy, por esas cosas de la vida, cumple años el presidente de Expo Cobre 2026, Jorge Mesa, director general de operaciones de Southern Perú, que está en este momento en México, pero que nos está sintonizando a través de atv.pe, estoy seguro. Bueno, reciba nuestro saludo, don Jorge. Él preside Expo Cobre. Estos temas, como los que acabamos de abordar, que son absolutamente novedosos, ¿van a estar dentro de Expo Cobre 2026? Uno de los objetivos principales son las tecnologías modernas para el tratamiento de minerales, por supuesto. Tú me comentabas de que otras empresas o compañías van a usar estos procesos hidrometalúrgicos. Yo te diría que por lo menos 5 en el Perú. Los proyectos Chancas, tenemos también La Granja. Michiquillay todavía está en estudio, no se sabe bien si La Granja, claro, que podría manejar First Quantum, sí. Por supuesto, Cañariaco, Trapiche. Cañariaco en La Libertad. En Lambayeque, perdón, sí. Entonces, se avisora algo muy importante en lo que son proyectos de cobre vía hidrometalurgia. ¿No? Los de planta concentradora van a seguir, y definitivamente son casi el 80% de la producción de cobre, pero un 20% bastante significativo va a ser vía hidrometalurgia. Y como ves, hay avances tecnológicos y sobre todo muy amigables para el medio ambiente, ¿no? Muy aparte pues, de que el cobre realmente es nuestro primer producto de exportación. De acuerdo. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos hablando en el transcurso del año, camino a Expo Cobre 2026, por supuesto. Y organizado por Viceversa y por Internet Perú, realmente va a ser una conferencia de talla mundial, así que los esperamos el próximo año. Por supuesto. Ha sido Alfredo Olaya, CEO de Intermet, con nosotros, hablándonos por primera vez en el programa de la hidrometalurgia. Bien interesante. Bien, nos vamos de inmediato a la última pausa del programa, por supuesto con nuestro segmento de pase comercial Volver al Futuro, que nos habla de qué va a pasar ahorita nomás con los hogares inteligentes. Mírenlo, miren el dato. Esto llega gracias a Clínica Cabanní. Y regresamos luego con José González. La semana última ha sido un escándalo, no solamente en Argentina, también en los Estados Unidos. El presidente Milei ha promovido unas criptomonedas que han terminado siendo la más grande estafa de la historia de Argentina. No llores por mi Argentina. De eso hablaremos después de la pausa. Abratec Ingenieros, Expo Cobre 2026, East Machines, Southern Perú, Petar Hilo, Casal Ingenieros, Media Impact, Clínica Cabanní, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Bien amigos, entramos raudos y veloces a la última parte del programa y ya estamos, por supuesto, acompañados por José González en nuestro segmento desde Wall Street. Queremos sacar el máximo provecho a estos minutos que nos quedan, pero antes de hablar de Milei, que es el tema que nos convoca hoy, porque tiene que ver con las criptomonedas, tiene que ver con la banca de inversión, con la bolsa de valores, cosas que tú dominas perfectamente y creo que el ángulo es importante. Solo un comentario breve sobre la presentación del presidente de Petroperú en la primera parte del programa. A pesar de la situación de la compañía, que queda claro que sigue perdiendo dinero, solo en 2 meses de la gestión del directorio Narváez se redujo la pérdida en un quinto, 20%. ¿Por qué 20% es importante, Oscar? Porque 20% se convierte en 30, que es un tercio, en 50, que es la mitad, y ahí se voltea la situación financiera de la compañía. Es decir, en 100 días empezamos a ver un perfil en la compañía de viabilidad, entendiendo además que hay que resolver el problema del capital de trabajo, esos 2.000 millones de dólares. Esa mirada tuya es como banquero de inversión. Absolutamente. O sea, como si estuvieses en JP Morgan o Standard Poor's, dirías lo mismo. Recordemos que lo hemos dicho sistemáticamente, Petroperú no está quebrada.
lo que tiene es una situación que en inglés se llama de distress financiero, que la caja está sujeta a una gran tensión por una serie, como una comedia de errores. Sucedieron una serie de eventos en el tiempo que la llevaron a ese punto. Para cambiar esa situación de distress financiero, lo que hay que es reperfilar la deuda de corto plazo hacia el largo plazo, y como dijo Alejandro Narváez, eso requiere que el propietario, el accionista mayoritario, que es el Estado, dé ciertas garantías que mejoren los términos financieros en la tasa de interés y en el tenor vis a vis los costos de seguir financiándose en el Bueno, en realidad tiene dos alternativas. Una le da otros 2.000 millones, escándalo nacional, o lo avala, que es lo lógico en todo caso. Y el mercado ve las posibilidades de Petroperú, por lo que acaban de mencionar en la entrevista, y está dispuesto a prestarle en términos muy convenientes, obviamente no los más baratos del planeta Tierra, porque se trata de Petroperú y eso está sujeto al pago que hace la República, tiene que pagar una prima sobre la República, pero en las condiciones actuales de volatilidad, extorsión por los minerales críticos ucranianos de parte de la administración Trump, tasas de interés que no bajan, los términos de financiamiento en el Perú siguen siendo muy positivos. Estupendo. Vamos, antes que nos gane el tiempo, entonces a hablar de Milei. Hace una semana, amigos televidentes, en solo, digamos, 3 minutos fue creado el proyecto Libra. A los 3 minutos de creado, Javier Milei, presidente de Argentina, publicó un tuit promocionando abiertamente esta criptomoneda, aduciendo que se trataba de una estupenda alternativa financiera para apoyar a los pequeños emprendimientos argentinos. ¿Qué pasó? No solo lo recomendó, sino que puso el código para acceder al token que permitía poner dinero. O sea, miren eso, ¿ah? Ya, pero en 5 horas la plataforma pasó de valer menos de $1 a $5. Pero sucede que los 9 creadores, que eran dueños del 87% de los fondos, sacaron luego todo su dinero, levantándose algo de $87 millones, estafando alrededor de 44.000 personas que se quedaron sin nada creyendo en la palabra de Javier Milei. Preguntas para José González. ¿El caso de Libra es una estafa o es un caso normal donde uno invierte en la bolsa de valores y puede perder su dinero? Está en un área gris en función de que los criptoactivos son y no son una estafa. Ahora, técnicamente hablando, el Libra era un token de Solana. Solana es una plataforma de emisión de criptoactivos. Un token es un activo único por la forma en que está constituido la cadena de bloques. Sin embargo, lo que se promueve, el presidente me le dijo, yo no lo promoví, lo difundí. No lo hice desde mi cuenta oficial, lo hice desde mi cuenta personal. No perdieron 44.000 personas, sino 5.000 personas. No fueron argentinos, fueron chinos y americanos. Sin embargo, lo que se propone como un token de Solana para invertir en pequeños negocios en Argentina es un meme coin. ¿Qué es un meme coin? Es un activo que no tiene ningún otro valor que aquel que la promueve. Y es un activo de especulación absoluta. Se emiten, Oscar, 5.300 criptoactivos al día todos los días. El 99.99% son meme coins, estafas. Es peor que ir al casino. 99. ¿Qué es lo que dice el presidente Milei en aquella entrevista que sale lo de fuera de cámara, cómo se estructuró? Johnny Viale. Que esto es como el casino. Aquí la gente que entra a esto es profesional. Debían saber asumir sus riesgos. Sin embargo, antes del tuit del ex del presidente Milei había 4 comentarios, después hubo 50.298 comentarios que llevaron a Libra de $0.0001 a 5.20 y en cuestión de horas 9 billeteras tuvieron un beneficio de $87 millones y 44.000 billeteras se quedaron en cero. El último cálculo es que 74.648 inversionistas perdieron $286 millones, en lo que se llama un rug pull en inglés. Le jalaron la alfombra. El fiscal Tayano de Argentina ya inició una acusación fiscal. Por 3 delitos. Contra el presidente por estafa, tráfico de influencias, negociación incompatible con la función pública, y el FBI en los Estados Unidos ha iniciado una investigación en la medida que el creador es norteamericano, con una compañía en Singapur, sí, claro, sobre los actos del presidente, independientemente de la amistad que une a Trump con el presidente. De acuerdo. Bueno, muy claro. Podríamos hablar más tiempo, pero ya volamos. Pero este tema es importante porque además puede darse también en el Perú. Hay que tener mucho cuidado. Nos vamos entonces, señor director. Gracias, José. Gracias. Nos vamos hasta el próximo domingo, la misma hora. 7 de la noche, 9 de la noche. Su canal ATV+, su programa Tierra Adentro. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos el próximo domingo.
Como siempre, Oscar Díaz les agradece su compañía y los invita también a acompañarnos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.